Dios eterno, te damos gracias por este día, Señor, que tú nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad de levantarnos en esta mañana para entregarte las primeras tiempos, los primeros minutos, las primeras horas del día en estudiar tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada oyente que está con nosotros en este día, Señor, y queremos entregarte este tiempo para que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos hablándoles desde mi tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Hoy empezamos un nuevo libro que es el libro de los Hechos. Este libro es escrito también por el doctor Lucas, uno de los que escribió uno de los evangelios. Y es bien importante porque este libro de Hechos es la narración de lo que sucede después de que Jesús asciende al cielo. Y en los 4 evangelios vimos la vida, obra y gracia del Señor, su muerte, su resurrección, su ministerio, todo lo que leímos y lo que estudiamos en los evangelios. Y ahora viene lo que sucede después de que Él se va, cuando el Espíritu Santo desciende aquí a la tierra. Y este libro todavía no se ha terminado de escribir porque son los hechos de los apóstoles, pero muchos hablan de que son los hechos del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo empezó a hacer con la iglesia de Jesucristo, la iglesia que fundó el Señor. Es en este momento la misma iglesia que estamos hoy escribiendo este capítulo de Hechos. Se escribió más o menos, dice que en la segunda mitad del siglo I, lo escribió Lucas, se lo escribió a una persona también llamada Teófilo, que recordemos que en el primer libro, en Lucas, en el primer tratado, que como lo dice el doctor Lucas, esta interpretación de Teófilo puede ser Teo, Dios, filos, hermanos. Entonces puede ser hermanos en Dios, hermanos en Cristo. Y si esto es así, pues es para usted y para mí este libro. Es una bendición este libro porque vamos a aprender mucho, porque es lo que empieza a enseñarnos el Señor de cómo fueron los inicios de la iglesia primitiva. Y aquí vamos a aprender mucho para aplicarlo a nuestras iglesias, a nuestra vida de hoy, porque el Señor es bueno y Él quiere que nosotros tengamos en cuenta los errores y los aciertos que tuvieron los discípulos en un principio cuando se estableció la iglesia por primera vez directamente fundada por Jesucristo. Así que vamos a empezar este capítulo y vamos a leer hoy solamente los versículos, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 11. La promesa del Espíritu Santo. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La ascensión de Jesús. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo.
Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Bueno, con esto culminan los primeros 11 versículos del libro de Hechos, y este hermoso libro empieza en su encabezado hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Mire que en muchas ocasiones el Señor se les presentó a los discípulos y Él les dio instrucciones a ellos, las instrucciones finales para que ellos siguieran llevando el Evangelio de Cristo, y que esta iglesia que fundó el mismo Jesucristo pudiera llegar hasta ahora que la tenemos hoy en todo el mundo. Y lo que hace el Señor es que con todas estas apariciones y con todas estas instrucciones da a entender y da muchas pruebas de que Él está vivo y que Él en este momentico está resucitado, está sentado a la derecha de Dios Padre. Qué bendición poder nosotros tener eso en cuenta. Dios no está muerto, Dios está vivo, y eso es lo que nosotros a veces nos falta tener en nuestro corazón, como esa verdad, que es que Jesucristo no se quedó en la cruz, Jesucristo no se quedó en la tumba, Jesucristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y eso es algo que muchas veces nosotros como que se nos olvida predicar, para que las personas, todos tengamos en cuenta de que tenemos un Dios real, un Dios vivo, no un Dios muerto. Y entonces el Señor, mientras comía con ellos y les hablaba, empieza a prometerles de ese regalo maravilloso que es el Espíritu Santo. Ese regalo que muchos en el Antiguo Testamento lo estaban esperando, porque el Señor en las profecías estaba dado de que el Señor mismo iba a mandar a su Espíritu para que escribir la ley, la palabra de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y esa es una de las funciones del Espíritu Santo, de recordarnos, de llevarnos a Jesucristo, y Jesucristo nos lleva al Padre, porque el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo, y Cristo nos lleva al Padre. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, de ese regalo maravilloso, de ese tiempo atrás. En el Antiguo Testamento querían estar en esta época porque somos bendecidos. Usted no sabe lo bendecido que es usted y lo bendecido que soy yo de poder contar con el Espíritu Santo con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hacemos uso de esa bendición, de ese regalo tan maravilloso que el Señor nos da a nosotros. Después, en la ascensión del Señor, antes del Señor ascender, llega los apóstoles, y en medio de la inspiración y en medio de todo lo que el Señor está haciendo con ellos, vuelven otra vez con insistencia a decirle, y le preguntan al Señor: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Mire, siguen haciendo la misma pregunta que desde hacía mucho tiempo estaban ellos. Están viendo los milagros, están viendo la resurrección, están viendo todas las bendiciones sobrenaturales que Jesucristo les estaba mostrando a ellos. Él les está hablando de que Él vino a instaurar un reino, pero el reino de los cielos, el reino donde se instaura Dios. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Pues que cuando nosotros dejamos que el reino de los cielos entre en nuestra vida, pues ya el que dirige, el que reina en nuestra vida, no es nuestra mente, no es nuestras emociones, no son nuestros sentimientos, no es lo que nos decían los antepasados, no es lo que todo el mundo, es que todo el mundo lo hace, no es eso, no es lo que el gobierno muchas veces tampoco insinúa o trata de hacernos hacer, sino lo que Dios dice que es. Empezamos a instaurar el reino de los cielos en nuestras vidas, como obedeciendo la palabra de Dios, que por encima de la palabra de Dios no hay absolutamente nadie. Ahí es donde se instaura el reino de los cielos en mi vida. Cuando yo manejo mi matrimonio conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, pues entonces mi matrimonio ha llegado al reino de los cielos. Y el reino de Dios es que la palabra de Dios es la que maneja mi norte, la que me dice para dónde ir y para dónde no ir.
qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Cuando yo en mi trabajo obro y actúo con mis amigos o con mis compañeros de trabajo y en mi trabajo como lo dice Dios, porque Dios nos enseña todo, estoy estableciendo el reino de Dios en mi trabajo. Así que ese es el reino que Dios quiere y el que vino Él a establecer. Un reino donde Él muere por nosotros, por nuestros pecados. Va a la cruz, paga por el precio de nuestros pecados, nos liberta, nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros para que empecemos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. No como el mundo, no como nuestros antepasados, no como la gente quisiera que hiciéramos, sino como Él dice que lo hagamos. Ese es el reino de Dios. Pero estos apóstoles todavía siguen hablando acerca de restaurar el reino de Israel. ¿Y sabe qué está haciendo? Están diciéndole prácticamente entonces al fin, ¿cuándo es que, antes de que ascienda usted al cielo, cuándo es que va a sacar a los romanos de aquí? ¿Cuándo es que nos va a restaurar otra vez el reino de Israel? Entonces el Señor le contesta, y siento que es un poquito fuerte porque es como cuando uno está inspirado, orando o hablando serio y una persona le sale como con una pachotada, con una cosa como tan incierta. Dice, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, dice el Señor, y los tiempos, y a ustedes no les corresponden saberlo. Carajo, es que uno dice, en ese momento tan sublime de que ya va a ascender al cielo y ellos están pensando todavía en que cuándo es que va a tumbar a los romanos. Pero dice el Señor, y mire, y la misericordia, la paciencia y el amor de Dios. Y dice el Señor, después de que salen con esta pachotada, y Él les hace como ese énfasis de que le corresponde al Señor, pero entonces empieza a decirle, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mire cómo es de bello el Señor, o sea, Él les cambia la torta, le está diciendo, mire, van a recibir poder. ¿Para qué? Para que empiecen a establecer el reino de Dios, para ser mis testigos. ¿Qué es un testigo? Un testigo es una persona que puede confirmar de que es cierto algún hecho. Hay testigos oculares como lo fue Juan, como lo fueron los apóstoles, que vieron exactamente ahí. Y habemos otros testigos que hemos recibido. Yo soy testigo de que Dios es real. ¿Por qué? Porque Él ha transformado mi vida. Yo soy un testigo y yo tengo que testificar ante el mundo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y eso no lo puede refutar nadie, porque los que conocen de mi pasado, los de mi familia, mis amigos, que saben quién era yo hace muchos años atrás, pueden dar testimonio también de que Dios transforma a las personas que quieren que Él llegue a su vida y que el reino de Dios llegue a nuestra vida, transforma al que se deja transformar. Y eso es una bendición y eso es lo que el Señor quiere que nosotros llevemos. Primeramente a Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Pues nuestra familia. A los allegados, a los cercanos, a los que están cerca a nosotros, a toda Judea, pues a los del barrio, a las personas de la ciudad, a todos los que están cerca, también a los de Samaria, los enemigos, las personas que de pronto no quisieran juntarse con uno. Hay gente que uno no les cae bien porque pues no es monedita de oro, pero de todas maneras uno tiene que tener amor y testificarle, aunque sea no solamente con hablar, sino con los hechos, con mi testimonio, para poder hablar de esa olla. Y también a los lugares más lejanos de la tierra. Por ejemplo, estos audios llegan desde Chile hasta Estados Unidos, por Colombia, por México, el Perú, en Panamá, hay personas en México, en Estados Unidos y aquí en Canadá que están escuchando eso. O sea que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es empezar a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, a testificar que Jesucristo es real, de que gracias a que hemos tenido un encuentro con ese Jesús resucitado es que nosotros hoy podemos testificar que ha cambiado nuestra vida, que ha cambiado nuestro matrimonio, que ha cambiado nuestra manera de ser, que hoy somos libres, que hoy somos salvos, que hoy gozamos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y eso es básicamente lo que el Señor quiere que hagamos. Y entonces el Señor, después de decir esto, fue levantado en una nube mientras ellos observaban
hasta que ya no pudieron verlo. Llegaron los ángeles y dijeron, pero ¿qué están viendo hacia arriba? Si Él, así mismo como subió, va a volver. Es una promesa que el Señor nos da hoy también, que así mismo como ascendió, va también a venir otra vez aquí por segunda vez y vamos a tener la presencia de Dios. Esperamos que cuando Él venga, venga con nosotros, porque ya ha pasado el rapto, que es el acontecimiento antes de la segunda venida, y ese ya es otro tema que después lo vamos a discutir. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana, dando gracias a Dios por toda la bendición, por todas las cosas que ha hecho por nosotros, ese cambio, esa vida en abundancia que nos ha dado a nosotros. Así que oremos en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esa promesa de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por habernos transformado nuestras vidas, Señor. Hoy damos testimonio de que tú eres real, Señor. Y que no solamente los testigos de esa época pueden testificar de tu bondad, sino que nosotros hoy en día, Señor, porque tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Nos has sacado de ese lago, de ese lodo cenagoso, donde estábamos, para darnos una vida más digna, y es una vida alegre, gozosa, llena de amor, llena de esperanza, llena de paz, Señor. Yo te pido que bendigas a cada oyente de estos audios, Señor, y quedamos en tus manos, Señor, el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.